Bueno, buen día. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 11 y vamos a seguir con el estudio de este pasaje que venimos ya tratando hace varias semanas. Y ha sido muy precioso y valioso para nuestra iglesia poder pensar en lo que Cristo enseñó en cuanto a las misiones y a la tarea de llevar el Evangelio hasta el fin del mundo. Pero ahora en el capítulo 11 entramos en otra sección donde estamos viendo al Evangelio avanzar y vemos cumplirse lo que Jesús había advertido. El Evangelio no va a ser bien recibido. De hecho, el capítulo 11, dijimos, es un punto de quiebre en el libro. Hasta este punto, la gente estaba contenta con Jesús en general. Lo escuchaban, estaban asombradas del poder que él tenía, lo buscaban, se llenaban. Las multitudes venían para escuchar a Jesús. Pero a partir de acá, la hostilidad va a ir creciendo cada vez más. Ya vimos un poco de rechazo de los líderes, pero ahora vamos a ver cómo toda la nación de Israel va a terminar rechazando a Cristo. Y al final del libro, crucificándole. Y en estos primeros momentos, uno empieza a entender cómo terminó todo en una cruz. ¿Qué pasó? ¿Qué había en el corazón de esa nación? ¿Por qué rechazaron a Jesús cuando Él vino a salvarles? Y ya vimos que el problema tenía que ver con un problema de expectativas. Ellos querían un Salvador, pero no la clase de Salvador que Jesús era. Ellos querían un Salvador que pudiera resolver sus problemas inmediatos. Ellos pensaban, el Salvador nos va a sacar la opresión romana. El Salvador va a arreglar los problemas que tenemos, la salud de nuestros hijos, las necesidades, la pobreza. Y eso es lo que querían. Y de hecho las profecías hablaban de un Mesías de estas características. Entonces se habían hecho la idea de que cuando llegara el Mesías, el mundo iba a cambiar para bien. Pero cuando Jesús empieza a predicar, queda en claro de que Él está apuntando a otro lugar. Él está apuntando al corazón. Él quiere salvar al mundo del pecado, que es lo que causa todos los demás problemas. Claro, Él va a librar a todo este mundo del efecto del pecado, de las consecuencias del pecado, pero lo que vino a hacer es a salvar lo que se había perdido. Y salvar requería de que se pueda pagar el precio por el pecado de la humanidad y que las personas abandonen el pecado para seguir a Cristo y ser parte de un reino distinto a todos los demás. Un reino que estaba marcado por la justicia, por el gobierno de Dios sobre los hombres. Así que ese reino Jesús vino a ofrecer y la gente no estaba muy contenta. De hecho, vimos al principio del capítulo 11 que Juan mismo, el mensajero, el vocero del Mesías, él mismo estaba confundido con Cristo. ¿Por qué todavía las cosas no habían mejorado si Jesús era el Mesías? Y esa confusión le llevó a una decepción de Jesús. Y leíamos cuando Jesús le responde a Juan, que al final dice, va a ser súper feliz el que no halle tropiezo en mí. Van a ser súper felices las personas que aunque se desilusionen por falsas expectativas, ellos vean el reino que yo vine a ofrecer y lo abracen y lo quieran y me sigan. Esos van a ser los que van a disfrutar de todos los beneficios del reino, los bienaventurados. Cuando pasó la escena de Juan, Jesús va a tomar esa oportunidad para hablarle a las multitudes y explicarles un poquito más de quién es Juan. Juan es el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento que había dicho que antes del Mesías iba a venir un hombre con el mensaje de Elías. Y Juan es él. Juan es el cumplimiento de esa profecía. Y la gente tiene que recibir a Juan, tiene que escuchar el mensaje de Juan. Porque Juan les está diciendo que tienen que arrepentirse y prepararse para el reino. Está llegando una nueva era. Esta era es la era de salvación.
Es la era donde el Mesías va a cumplir todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento. Y entonces las personas tienen que recibir a Juan. Pero la semana pasada vimos en esos últimos versículos cómo Jesús va a describir muy bien a la gente de ese tiempo. Y la nación de Israel, él la va a describir con un ejemplo de la vida cotidiana, ¿no? ¿Se acuerdan? Jesús dijo, Israel es como esos niños que van a jugar a la plaza y hay un grupo que quiere jugar y entonces le dice a los niños, hey, vengan, vamos a jugar. Y dice, vamos a jugar a un velorio. Y los niños dicen, no queremos jugar a eso. Entonces los niños dicen, bueno, vamos a jugar a una fiesta, a una boda. Y dicen, no, tampoco queremos jugar a eso. Y al final nada les queda bien. No quieren jugar a nada estos niños. Y Jesús dice, así es la nación de Israel. La nación de Israel escuchó a Juan predicarles. Y Juan era ese hombre del desierto que comía miel y langosta silvestre, vestido con una ropa tosca y dura, y él les llamaba a arrepentirse. Y la gente dice, no, este hombre, no sé, tiene un demonio, ¿cómo va a estar así, de esta manera? Entonces viene otro hombre, viene Jesús. Y Jesús no está así, ¿no? Él está vestido normal, él no vive en el desierto, él comparte con la gente. Y la gente que dice, no, este es un amigo de publicanos, de pecadores, es un comilón, un bebedor. Parece que siempre tienen una excusa para rechazar el Evangelio. ¿Y por qué siempre tienen una excusa para rechazar el Evangelio? Porque el problema no es cómo se les está presentando el Evangelio. El problema es la dureza del corazón. Ellos lo van a rechazar, se lo presentes como se lo presentes. No recibieron a Juan y no van a recibir a Jesús tampoco. En ese contexto es donde llegamos al pasaje de esta mañana. Y lo que este pasaje va a señalar es un cambio en el tono con el que Jesús va a hablarle a esta gente que no lo quiere recibir. Hasta ahora Jesús había sido paciente y sus palabras habían mostrado esto, ¿no? El amor de uno que vino a salvarles. Pero ahora se empieza a ver de que ellos no quieren a Jesús. No quieren su mensaje, no quieren su reino, no quieren seguirlo a Él. Y entonces Jesús va a cambiar el tono. Y ahora sus palabras van a ser mucho más duras, de acá en adelante. Estas palabras que vamos a leer esta mañana son palabras de advertencia. Jesús les va a decir, esto que están ahora haciendo les va a llevar en un camino de rechazo que va a terminar en el juicio de Dios. Y las palabras de Jesús entonces van a servir como un testimonio para todas las personas de todos los tiempos. Porque estas palabras confrontan a la gente con esta realidad. Todos tenemos que tomar una decisión frente a Jesús. Nadie puede ser indiferente. Cuando Jesús llega y cuando la predicación de Jesús llega, entonces nadie se va a ir igual de ese momento. Hay dos caminos en el que van a seguir las personas. O, por un lado, van a recibir el mensaje, van a creer en Cristo, van a seguirlo a Él, o van a ser indiferentes al mensaje. Tal vez les guste escucharlo, pero no van a hacer nada. No van a cambiar su estilo de vida, no van a cambiar su trayectoria. Ellos van a seguir como buenos religiosos, pero rechazando este mensaje de arrepentimiento y salvación que Jesús predicó. Y cuando la persona lo rechace, lo que va a pasar es que haber escuchado el Evangelio se va a volver en una razón para mayor condenación para esta persona. Así que Jesús está mostrando lo que ya nos habló antes. El Evangelio es como una espada que divide. Divide al mundo en dos. No va a permitir que conviva el mundo en una situación como incierta, indefinida o ambigua, sino que va a hacer que todo el mundo se divida en dos. Los que van a seguir a Cristo y los que no. Y Jesús ahora va a tener palabras muy duras para los que están rechazando el Evangelio. Así que el título del mensaje de esta mañana es ¿cómo responderás tú a Cristo? ¿Cómo responderás tú a Cristo?
porque este pasaje nos va a confrontar también con lo que está pasando aún esta misma mañana, en este mismo salón. Lo que está pasando es que el mensaje del Evangelio, la revelación de quién es Cristo y el llamado a la salvación está saliendo. Cada uno de nosotros va a responder. Y Jesús va a hacer una advertencia de cómo debes responder y qué va a pasar si vos no respondés en la forma en la que Cristo espera que respondamos. Entonces, esta es una pregunta muy personal. No quiero que solo pensemos en Israel y que Israel rechazó al Mesías. Quiero que pienses cómo sería para una persona hoy rechazar al Mesías. Y ahí podamos ser confrontados por la palabra de Dios. Vamos a leer entonces del versículo 20 al 24. Mateo 11, 20. Entonces comenzó Jesús a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Cómo responderás tú a Jesús? En primer lugar, vamos a ver en este pasaje, la respuesta apropiada es el arrepentimiento sincero. ¿Cómo vas a responder vos? Bueno, primero Jesús va a darnos cuáles son sus expectativas. ¿Cómo debe responder la gente? Y por eso el primer punto es, la respuesta apropiada es el arrepentimiento sincero. Y dice en el versículo 20, entonces Jesús comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. Ese entonces nos muestra que esto está conectado con lo que acaba de pasar. Jesús nos contó la historia de estos niños que no están queriendo jugar y está mostrando cómo Israel no está queriendo recibir el mensaje. Entonces, frente a eso, Jesús comenzó a reconvenir a las ciudades. Esta palabrita, reconvenir, es una palabra muy fuerte. De hecho, en otros pasajes aparece con otra traducción. Aparece, por ejemplo, con la traducción reprender. O aún en un sentido negativo, injuriar, vituperar. Es una palabra que es muy fuerte. Y está diciendo que ahora Jesús va a empezar a hablarle a las multitudes con este tono y de esta manera. Esa expresión comenzó a reconvenir a las ciudades, da a entender que esto arrancó acá, pero va a ser el patrón de acá en adelante. No es solo algo que pasó en ese momento, sino que a partir de ahí sucedió. Así que hay un cambio. Jesús ahora va a ser muy duro con Israel. Nos dice el pasaje también que Jesús va a arrancar hablándole de esta manera a unas ciudades donde había hecho muchos de sus milagros. Y lo que Mateo nos está diciendo es que Jesús ya había pasado un buen tiempo en esta región. Él creció ahí y él arrancó su ministerio ahí en la región de Galilea. Y él ya había estado viajando y haciendo varios circuitos de predicación. En esos circuitos de predicación él había hecho muchas señales que no dejaban ninguna duda de que él era el Mesías. Entonces no es que esta gente no tuvo la oportunidad, no es que esta gente no supo, no escuchó. No, lo escucharon bien, lo escucharon claramente, vieron las señales. Pero ahora, como no habían respondido como Jesús esperaba, Jesús les va a confrontar.
Esto nos hace pensar en esto. Mira, cada vez que vos escuchás el Evangelio, es la gracia de Dios que hizo que alguien te lo predique. Es la gracia de Dios que está llamándote a seguirlo a Él. Pero rechazar el Evangelio o postergarlo o tomarlo ligeramente es algo que va a ser confrontado por Dios. Las palabras de Dios para estas personas que están manteniéndose en esa situación son duras. Porque el Evangelio no te permite quedarte ahí sentado pasivo. El Evangelio tiene una expectativa. La expectativa es que la predicación de la verdad transforme toda tu vida y te vuelva de la vida de pecado en la que vos habías ido ahora para hacer a Cristo el Señor de tu vida, que va a dirigir todos los aspectos de tu vida. Eso es lo que el Evangelio te llama a hacer, y es una orden de parte de Dios. Así que Él no toma en poco que la gente ignore su orden, que la gente siga como si nada, que la gente no obedezca y venga a Él y le siga. Entonces Jesús va a subir ahora el tono. Y la razón, la dice ahí, es porque no se habían arrepentido. Ahí está la expectativa frente al Evangelio. ¿Qué es lo que Jesús esperaba? Esperaba que ellos se arrepientan. La palabra arrepentirse es una palabra griega compuesta que podríamos dividirla es junto con o pensar después de, o un segundo pensamiento, o la idea es cambiar de opinión. Es un cambio de mente. El concepto griego del arrepentimiento es un cambio de mente, pero que no es solamente cambiar lo que pienso, sino que al cambiar lo que pienso voy a cambiar lo que hago. Es un cambio de disposición, es un cambio de enfoque. Esto es el arrepentimiento bíblico y esto es lo que Jesús esperaba que hubiese pasado con toda esa región. De hecho, Juan, cuando arrancó a predicar, esto fue su mensaje. Ahí en Mateo 3, ya lo vimos, que dice que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento es lo que Juan predicó, es lo que tenía que hacer toda esa región, arrepentirse. Ellos estaban esperando un Mesías que les solucione sus problemas y el mensajero del Mesías llega diciendo: no, el problema son ustedes. El problema es el pecado que está en sus corazones. El problema es la rebelión contra Dios y eso es lo que tiene que cambiar. Todo lo demás va a cambiar después. Lo que tiene que cambiar es la disposición hacia Dios. En el versículo 7 y 8 del capítulo 3, Juan también le dice de una forma muy contundente a los fariseos: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es lo que estaba predicando Juan? ¿Qué tenía que pasar con esas regiones? ¿Solo la gente se tenía que fascinar con la predicación? No, a Jesús no le interesaba que la gente lo tome como un buen maestro, que lo amen. Eso no era importante. Lo importante no eran todas las multitudes que lo querían y que lo seguían. Lo importante era que se arrepientan. Eso era lo importante. Y para Juan, arrepentirse implicaba hacer frutos dignos de arrepentimiento. Yo quiero ver en los hechos que ustedes están arrepentidos de verdad. Eso es lo que dice Juan. La vida mía comunica si estoy arrepentido o no. Porque una persona fácilmente puede decir: no, yo sí creí en el Evangelio. Yo sí me arrepentí de mis pecados. Pero vos lo sabés cuando la mirás a la persona. ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Cómo sigue viviendo su vida? Entonces Juan dice: no, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Jesús también predicó el mismo mensaje de arrepentimiento en el capítulo 4, el versículo 11 primero y el versículo 17 después. Juan dice de Jesús: el que viene tras mí, a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. En el versículo 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir. ¿Qué predicaba Jesús? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse. Es lo mismo que Jesús predicó.
Y ahora Jesús está diciendo que Él va a reconvenir, Mateo dice que Jesús reconvenía a estas ciudades porque no se habían arrepentido. De hecho, yo le hice un comentario la vez pasada. Le dije que en el capítulo 10 Jesús mandó a sus discípulos a esa región a predicar. Y Mateo no nos dice cómo le fue. No nos dice si hubo buen fruto o no. Pero el capítulo 11 nos deja leer entre líneas cómo le fue. ¿Cómo le fue a los discípulos? La gente no se arrepintió. Juan el Bautista predicó. Jesús predicó. Los discípulos predicaron. Todos predicaron el mismo mensaje. Arrepiéntanse. Y ahora lo que Jesús está viendo es el resultado. La gente no se arrepiente. Esta falta de arrepentimiento no era que esta gente se había vuelto enemiga de Jesús. En este momento, no es que la gente lo estaba queriendo matar ni nada así. Lo que Jesús está señalando es que esta gente que se creían buenos religiosos y que estaban queriendo solo a Jesús para que le ayude a resolver algunos de sus problemas, se confrontan con un evangelio que les llama a abandonar todo, que les llama a poner a Cristo en el centro de sus vidas, que les llama a dejar su pecado y vivir de acuerdo a la ley del reino. Y la gente que hizo, la gente es indiferente a este mensaje. Jesús estaba esperando que esta gente no solo escuche, no solo asienta, sino que se arrepienta en la práctica. Un cambio total de dirección. Pero esta gente seguía satisfecha como religiosos respetables sin rendirse a la autoridad de Cristo. Lo que Cristo va a señalar es que esta actitud de la gente es algo sumamente grave. De hecho, Jesús va a mostrar en este pasaje que el peor crimen que una persona puede cometer es escuchar el mensaje del Evangelio y seguir confiado en su propia justicia, sintiéndose un buen religioso, pero no respondiendo en arrepentimiento y obediencia a Cristo. Ese pecado es el peor pecado que el ser humano puede cometer. Ahora lo vamos a ver en el resto del pasaje. Y esto es lo que esta gente estaba haciendo. Y es lo mismo que puede fácilmente pasar entre nosotros. El hecho de que personas estén tranquilas relacionándose con Jesús como audiencia, escuchando y pensando que porque viven algunos aspectos del cristianismo están seguros, pero sus vidas no muestran ninguna evidencia de arrepentimiento real. No hay dolor. No hay una actitud humilde frente a Dios y un corazón contrito por su pecado. No hay una actitud que viene y se rinde a Cristo para que Cristo dirija su vida, sino que ellos quieren seguir manejándola a su manera. Este es el peligro del que está hablando Jesús. El Evangelio tenía la intención de producir este cambio radical. Este es el mismo mensaje que predicaron los apóstoles después. Si vos mirás en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, versículo 30 al 31, Pablo dice que Dios, habiendo pasado por alto los pecados de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Este es el mensaje que nosotros predicamos al mundo. Dios está dando una orden a toda la humanidad. Arrepiéntanse de sus caminos. Pero arrepentirse requiere un obrar de Dios. Ahí en 2 Timoteo 2, 24 al 26, Pablo habla de que Dios tiene que conceder el arrepentimiento. Le digo, esto es algo muy cercano para mí. Alguien me preguntó hace un tiempo, Matías, ¿vos cambiaste tu posición teológica en estos últimos años? Y fue muy específico, me empezó a preguntar sobre diferentes temas. ¿Vos cambiaste esto, cambiaste esto, cambiaste esto? Y le dije, no cambié nada de todo eso. Pero si pudiera pensar en algo que cambió, sí cambió cómo yo entiendo las demandas del Evangelio. Cuando predico el Evangelio y cuando entiendo hoy que una persona se convierte, entiendo que no es solamente
que una persona asienta a una verdad y diga, sí, yo lo creo, sino que esa persona cambie de actitud hacia su pecado, cambie de actitud hacia Cristo y siga a Cristo. Yo lo que creo es que una persona se tiene que arrepentir. Si no se arrepiente, no va a ser salva. De hecho, cuando yo estaba estudiando, hace muchos años, escribí una tesis para la clase de soteriología. El título de la tesis era «La salvación es solo por fe». Y el desarrollo de la tesis decía que una persona no se tiene que arrepentir para ser salva, solo tiene que creer. La perdí esa tesis, pero hubiese sido muy interesante para mí volver a leerla hoy y pensar cómo fue que argumenté eso. El problema es que aprobé la materia con esa tesis. Porque las personas que me estaban evaluando creían esto también, de que no es necesario arrepentirse para ser salvo. Esto es algo que cambié. Hoy miro este pasaje y pienso, no hay forma de entender este pasaje sin el hecho de ver que el arrepentimiento es el corazón del mensaje del Evangelio. La fe que se expresa a través de un cambio de actitud hacia Dios, hacia mi pecado, hacia Cristo. Y de hecho no sé cómo sucedió ese cambio. Más bien lo que veo es, esto es lo que siempre entendí yo. Solamente que había confusión en mi corazón y hoy lo veo con mucha más claridad. La falta de arrepentimiento es lo que condena a toda la humanidad. Esta es la razón por la que Dios va a juzgar al mundo. El juicio de Dios sobre la humanidad viene justamente por no arrepentirse. Vos podés mirar, por ejemplo, Apocalipsis 9, versículo 20 al 21. Y dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, está hablando ahí del tiempo donde Dios está juzgando al mundo con la tribulación, y dice, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, de su fornicación, ni de sus hurtos. Lo que está diciendo es que en el tiempo del fin, cuando Dios mande a los predicadores y traiga grandes señales y juicios tremendos para este mundo, ¿la gente al final va a reconocer que Dios está en control y van a rendirse a Dios? No, se van a endurecer más. No se van a arrepentir de adorar a los demonios. No se van a arrepentir de todos sus pecados. No se van a arrepentir de la fornicación y del hurto y de todo lo demás que menciona ahí. No se van a arrepentir. Y por eso el juicio va a seguir. En el capítulo 16, versículo 9, dice, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. De acá está haciendo un juicio con el sol, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El hombre está siendo juzgado por Dios por su rebeldía y el hombre endurece sus puños, cierra su corazón y dice, no me vas a convencer, yo no me voy a rendir a vos, no voy a obedecerte, no voy a reconocerte como el dueño de mi vida, no voy a darte gloria como el Dios que me gobierna. Prefiero estar en el infierno, en el tormento eterno, que estar rendido a ti. Así de duro es el corazón de la humanidad. No está dispuesta a arrepentirse, no se quiere arrepentir. Y esto es lo que Jesús está viendo en esta gente. Él ha estado predicando, las señales están ahí, pero ellos no se arrepienten. Y como no se arrepienten, entonces vienen las palabras que siguen. En primer lugar, ¿cómo responderás tú a Cristo? La respuesta apropiada es el arrepentimiento sincero. En segundo lugar, el peligro devastador es la indiferencia a la gracia de la revelación. El peligro devastador es la indiferencia a la gracia de la revelación. Y Jesús dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Esta expresión ay es una onomatopeya, es una palabra que representa el sonido que haría a la persona en profunda angustia. ¿No es cierto? Tanto en griego como en hebreo, la pronunciación es un tanto distinto.
Uiai, uiai sería en griego, como le escucharon los discípulos. Ay de ti. Este es un término que el Antiguo Testamento usó mucho para mostrar las advertencias de Dios a través de los profetas para la nación rebelde de Israel. Este término, muchos lo han visto como un término de compasión. Y probablemente, sin duda, el corazón de Dios es compasivo. Cuando Él está mirando a estas ciudades y sabe hacia dónde se dirigen y sabe la destrucción que viene, el corazón de Dios se quiebra por ellos. Lo dice en el Antiguo Testamento, ahí en Ezequiel 33:11, dice que Dios no quiere la muerte del impío. Dios no está ahí deseoso de sangre, esperando traer el fuego del cielo y destruir a todos estos sus enemigos. Él se duele. Él llora por los perdidos. Él extiende sus brazos todo el día a un pueblo rebelde y contradictor. Esto está en el corazón de Dios. Pero este término "ay" no tiene que ver tanto con compasión, tiene que ver más con lo que se aproxima, con una realidad devastadora que viene por delante, y la destrucción y el gran dolor, la angustia que va a venir. Es una advertencia. Esta ciudad que se menciona acá, Corazín, no aparece en ningún otro momento en el Evangelio de Mateo, pero sí sabemos que es una ciudad que estaba ahí en el norte de Galilea. Estas eran ciudades que estaban en la costa o cerca de la costa, y son los lugares donde Jesús estuvo durante gran parte de su ministerio. Y ya nos dijo antes que estas eran ciudades donde Él había hecho muchas de sus señales. Agrega la segunda: ay de ti, Betsaida. Betsaida era la ciudad de la que venía Felipe, Andrés, Pedro. Ellos originalmente eran de este pueblo. Era una ciudad de tamaño medio de esa misma región. De hecho, estaban cerca una de la otra. ¿Y cuál es esta palabra de juicio que viene para ellas? Dice, porque. Este "ay" va a ser explicado. La razón por la que va a venir este juicio sobre ellas es porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Las dos ciudades que menciona acá Jesús no eran ciudades judías, eran ciudades que estaban en territorio gentil. Y eran ciudades que el Antiguo Testamento había señalado como ciudades perversas, ciudades en donde por su maldad y su idolatría Dios había juzgado estas ciudades. De hecho, hay varios pasajes en el Antiguo Testamento dirigidos a estas ciudades, que eran profecías que advertían que por la rebelión de estas ciudades, por la perversidad de estas ciudades, Dios las iba a destruir. Y Dios ha hecho esto en diferentes momentos de la historia, ¿no? En donde un pueblo llega a un nivel tan extremo de perversión que Dios los destruye en una forma especial, sobrenatural. Y con Tiro y Sidón, este fue lo que pasó. Dios les advierte, por estos pecados yo les voy a destruir. Y hubieron muchas profecías que se dieron. Había una profecía que decía que la ciudad iba a ser arrasada hasta el polvo. Y esto era algo impensable. ¿Cómo esta gran potencia, casi inaccesible para ningún pueblo en siglos, podría jamás caer? Hasta que se cumplieron estas profecías. Porque cuando Alejandro Magno había ya tomado el control prácticamente del mundo entero y quedaba muy poca resistencia, él se determinó a destruir Tiro y Sidón. Él quería destruir Tiro porque Tiro no quiso someterse a él. Entonces él lo tomó como algo personal, como una ofensa personal. Y su orgullo y su enojo hizo que él haga lo que sea para destruir por completo a Tiro. Y Tiro estaba construida en una pequeña isla a unos 700 metros de la costa. Y Tiro contaba, además con toda la fortaleza que le rodeaba, con barcos que todavía quedaban del imperio persa que estaban ayudando a protegerla.
Entonces Tiro estaba segura, nadie nos va a poder destruir jamás. Es inaccesible esta ciudad. Entonces lo que hizo Alejandro fue traer la gente de la región y forzarlos a agarrar todos los escombros que habían quedado del asentamiento que estaba sobre la orilla y tirarlos todos al mar. Y armó una plataforma de unos 100 metros, un poco más en algunos lugares, de ancho, y esos 700 metros de largo, y fue avanzando, construyéndola, hasta que llegó a Tiro y la arrasó por completo. Y Dios cumplió las profecías, algo que era imposible, inimaginable, sucedió, Tiro fue destruida. Ahora, cuando Israel pensaba en Tiro, así pensaban de ellos, son los más viles que podemos pensar. Dios los destruyó por la bajeza, Dios los destruyó por todo el pecado que había ahí. Lo asombroso de estas palabras tienen que haber golpeado el corazón de estas ciudades. Cuando Jesús dice, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Quiero confesarles que estas expresiones me persiguieron todos estos últimos días, trayendo como una presión en el corazón, una angustia y una situación que costó resolver. Y te digo de dónde viene ese pensamiento. Porque acá Jesús está hablando. Él no está especulando sobre esto. ¿Viste como a veces nosotros decíamos, vemos un partido de fútbol y dice, si hubiese hecho este cambio hubiésemos ganado? ¿Quién sabe cómo hubiese terminado el partido, no? Vos no sabes el futuro. Cuando Jesús dice, si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho estos milagros, se hubiesen arrepentido. Él no está especulando sobre esto. Tenés que saber, Él es Dios Hijo, omnisciente, atemporal, Él vive todos los tiempos a la misma vez, Él es soberano sobre todas las cosas, Él sabe de lo que está hablando. Y Él está dando una información verídica. Él está diciendo que si Dios hubiese enviado a su profeta, equipado con las señales que fueron dadas a la región de Galilea, Tiro se hubiese convertido completamente. No creo, eso no puede pasar. Claro que puede pasar. ¿Te acordás con lo que pasó en Nínive? ¿Qué pasó en Nínive? Había un hombre que vivía en el reino del norte, en Israel. Se llamaba Jonás. Él era un hombre fiel a Dios, pero en toda la zona, en todo el reino del norte en Israel, no había temor a Dios. Había algún profeta, pero el pueblo estaba lejos en la idolatría. Y Dios había enviado muchos profetas al reino del norte, una tras otra, una tras otra. Y el reino del norte estaba endurecido. Iba a ser juzgado y destruido por Dios. Dios dice, bueno, mira, hagamos así. Jonás, anda y predica en Nínive. A esa ciudad más perversa de todo el mundo, anda y decile que yo la voy a destruir en 40 días. Jonás no quiere ir. Jonás no es un hombre consagrado a esta tarea. Él no quiere ir a ese lugar porque no quiere que se conviertan. Y él sabe lo que puede pasar si él predica. Él sabe el poder que tiene la predicación. Y él dice, no vaya a ser que se conviertan. Así que se va. Dios no lo deja escaparse. De hecho, en un momento Jonás se quiere suicidar. Dios no lo deja suicidarse. Dios lo guarda en el vientre de un pez y dice, vos vas a hacer lo que yo te digo y lo tenés que hacer y no hay opción. Y Jonás al final se rinde y dice, voy a ir. En el vientre del pez dice, bueno, ahora va el pez, lo vomita. Y Juan sale vomitado a la ciudad de Nínive. Él no quiere que se conviertan. Así que él no está predicando con pasión, tal vez queriendo que Dios le destruya, le dice, de acá a 40 días Nínive será destruida. ¿Y qué pasa? En un solo día, la predicación de un hombre que no quería que nadie se convierta, toda la ciudad se convierte. Y la evidencia es que desde el más pequeño hasta el más grande, el rey se quita sus vestimentas, se viste de cilicio, se pone ceniza en su cabeza, que es la expresión del dolor por su pecado, y claman a Dios por misericordia. Todo Nínive se convirtió en un solo día por la predicación de un hombre, cuando en Israel por siglos habían tenido profetas y no habían querido responder al mensaje del evangelio. ¡Qué confrontación tremenda fue para Israel! Todo un pueblo convertido.
¿Y qué falló en Israel? La dureza del corazón. Es inimaginable. Con tantas oportunidades. ¿Y sabes lo que está diciendo Jesús acá? Está diciendo, si yo hubiese mandado a otro Jonás, a Tiro, Tiro se hubiese arrepentido. Todos se hubiesen convertido. Tal como pasó ahí con Nínive. Esto es donde entra la tensión. Y ya sabes dónde se genera en tu mente la tensión. ¿Por qué Dios no los mandó? Si Dios sabe que todo este pueblo se convertiría con un predicador que haga estas señales, ¿por qué Dios no se los dio? ¿Y por qué Dios le dio a este predicador con las señales a un pueblo que no iba a responder? Y de hecho, la dureza de su corazón iba a llevarles a que ahora sean condenados peor que lo que hubiesen sido si no hubiese venido nadie a predicarles. Ahí en Ezequiel, capítulo 3, versículo 6, hay un pasaje que hace eco a esta misma pregunta. Dios le dice a Ezequiel, no a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oyeran. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quieren oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. ¿Sabes lo que está diciendo ese pasaje? Ese pasaje está diciendo que Dios no envió a Ezequiel a otros pueblos. Y de hecho, muchos pueblos a donde si él hubiese ido, hubiesen escuchado la reprensión. Pero Dios lo mandó a la casa de Israel, en donde nadie lo va a escuchar, ni van a responder. Esta es la condenación de aquellos que escuchan el mensaje del Evangelio y no se arrepienten. La condenación es esta. Vos tenés algo que mucha gente no tuvo y hoy está en el infierno. Y vos tenés acceso a eso. Tu responsabilidad es enorme. Si vos rechazás eso, es algo que Dios no lo va a tomar a la ligera. Y por eso, en el versículo 22, Jesús va a dar una conclusión de esta realidad. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. El día del juicio se está refiriendo a ese día en donde todos vamos a comparecer delante del Señor. Y Él va a juzgar a todos según sus obras. Y Jesús habla de diferentes formas en las que va a ser juzgada la humanidad. Cuando usa esas palabras, será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón, está dando a entender que Dios va a ser más indulgente, va a conceder más misericordia. El juicio no va a ser tan severo y tan estricto para Tiro y para Sidón que para ellos. ¿Y por qué no va a ser tan severo? Bueno, por esta razón. Ellos están en el castigo eterno, van a estar en el infierno, pero si hubiesen tenido la predicación con las señales, se hubiesen convertido. En cambio, aquellos que las tuvieron y no se convirtieron, su castigo va a ser mucho mayor, porque la falta de arrepentimiento es un desafío abierto a la autoridad de Dios. Frente al llamado de Dios, a las evidencias del mensajero de Dios, estas personas se endurecen
Y por eso el castigo va a ser mucho mayor. Esto era totalmente imposible de entender en ese momento para esas personas que veían a Tiro y a Sidón como ciudades perversas que merecían el castigo de Dios. Y no se veían a ellas como ciudades que lo merecían. Pero este principio del castigo de Dios y de la dimensión del castigo de Dios sobre grupos que rechazan el Evangelio es muy común, es muy frecuente en los Evangelios. Por ejemplo, en Lucas 12, versículo 47 al 48, Jesús dijo así: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Cuando nosotros pensamos, ¿quién es la persona más pecadora de este mundo? ¿Quiénes son las personas más viles y rebeldes que este mundo conoce? Tal vez se te venga en tu mente es Hitler o Stalin, dictadores que son responsables de la muerte de millones de personas. Personas sin corazón, totalmente entregadas a sus pasiones, a sus ambiciones. Vos decís, esos son los más pecadores de todo el mundo. Pero lo que está diciendo Jesús es que el lugar más profundo de tormento del infierno está reservado para los religiosos que se sienten complacidos con solo escuchar y vivir una vida de hipocresía, pero no tienen la intención de responder en arrepentimiento frente al mensaje del Evangelio y aceptar a Cristo como el amo de sus vidas. Para estas personas está reservado el lugar de mayor tormento en el infierno. Este es el peor delito que hay en toda la creación. Tener la revelación de Dios y decirle no a Dios. Ese es el peor delito que podría jamás imaginarse. Pregunta, ¿cómo responderás tú a Cristo? Vimos ya la respuesta apropiada es el arrepentimiento sincero. En segundo lugar, el peligro devastador es la indiferencia a la gracia de la revelación. En tercer lugar, el tropiezo para el corazón es el orgullo desafiante. El tropiezo para el corazón es el orgullo desafiante. ¿Por qué una persona frente al Evangelio, frente a un Salvador que vino a librarle de su pecado y a tomar el lugar en el trono y gobernar la vida de esta persona, por qué la persona lo rechazaría a Cristo? Y acá viene la respuesta en el próximo versículo. Es por el orgullo. Versículo 23. Y tú, Capernaum. En Capernaum sí tenemos varios pasajes. Ahí es donde Jesús hizo su base de operaciones en su tiempo de su ministerio terrenal. Jesús creció en Nazaret, pero ni bien él empezó su ministerio, en Nazaret lo rechazaron. Así que él se mudó a Capernaum y hasta su muerte ese era su lugar, su base de operaciones. Así que ahí él hizo muchas señales. No faltó información, no faltó evidencias. Este es de lo que ya estudiamos en el capítulo 4, cuando se dice que se cumplió la profecía que dice: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Ellos vieron la luz. ¿Cuánta luz? Muchísima luz. Dios Hijo caminando entre ellos. Ellos lo veían cada día, ellos veían las señales, escuchaban las predicaciones. Y entonces, si es verdad que el grado de castigo está relacionado con la luz o el acceso que tuve a la verdad, entonces este pueblo está en graves problemas. Porque ellos tuvieron mucha luz.
Y Jesús les dice así a ellos: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo. De hecho, en griego la expresión usa la negación. No vas a ser levantada hasta el cielo, ¿no? ¿Eso es lo que vos creés? ¿Así te ves a vos misma? El orgullo es la explicación de este endurecimiento y esta ciudad que se veía como autosuficiente, segura en su propia identidad, había seguido el mismo camino que tantos otros habían seguido. El orgullo que ciega el corazón y que me hace sentir seguro y que me hace tomar en poco las palabras de Dios y la autoridad de Dios, ese orgullo ha enceguecido a innumerables cantidades de personas en toda la historia. Y es la raíz de la destrucción que viene a la persona que no escucha, que no responde, que no se humilla delante de Dios. Jesús, con las palabras que usa, Él está haciendo un paralelo con pasajes del Antiguo Testamento que conocemos bien. Ahí en Isaías capítulo 14, Dios está dando palabras de juicio contra el rey de Babilonia. Y mira cómo le dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. El contraste que está haciendo Jesús es, Él está en su mente queriendo estar en la cima del mundo, a la par de Dios, viéndose a Él mismo como un semidios. Y desde esa posición no solo va a ser derribado a la tierra, va a ser derribado al pozo más profundo, del tormento más oscuro, del abismo eterno, al Hades. El contraste es total. A estas personas que se exaltan a ellos mismos y que resisten la verdad en vez de humillarse frente a la autoridad de Dios, lo que les espera es esa misma caída de donde creen estar hasta el lugar más bajo. Y por eso Capernaum va a ser abatida hasta el Hades, derribada hasta el Hades. Lo mismo en Ezequiel 28 hay una confrontación al rey de Tiro, que en el pasaje ahora se vuelve muy significativo. Dice: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con las iniquidades de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. Y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Sé que este pasaje está viendo atrás de este hombre a otro ser. Pero este pasaje está siendo dirigido a un hombre que se enalteció. Y parte de su enaltecimiento surgió por los privilegios que Dios le había dado, por la hermosura que tenía, la posición que tenía, los bienes que disfrutaba. Y eso endureció su corazón. Y muchos hoy se sienten seguros por las cosas que tienen, por la posición que ocupan.
Y el orgullo del corazón les eleva simplemente para hacer mucho más destructiva la caída, que va a caer hasta lo más bajo. El orgullo que no se rinde a Dios, que no le reconoce como quien Dios es y que no responde en humildad a su llamado de arrepentirse y dejar mis caminos para venir y rendirme a Dios por completo. Ese orgullo es lo que está en el corazón de toda la condenación, de todos los que se pierden. Y mucho más para los que tuvieron tanta evidencia y no respondieron. Abdías 4 dice: si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. ¿Cómo vas a escapar de Dios? Tus riquezas te van a proteger del día del juicio cuando tengas que rendir cuenta al Dios que te creó para su propia gloria. Tu posición, tus títulos, tus logros. ¿Cómo vas a escapar de Dios? Aunque pongas tu nido en el cielo mismo, de allí yo te voy a destruir. Eso es lo que Dios le dice al orgulloso. Hasta el Hades serás abatida. La Hades acá lo está usando, aunque tiene un uso posible en relación a la muerte, está usándolo en relación al infierno, al lugar del tormento eterno. Y de nuevo agrega otro cuadro. Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. ¿Te acordás lo que pasó en Sodoma? En Sodoma también la necedad de este pueblo, el orgullo de su corazón, la rebeldía a Dios, le llevó a las perversiones más horribles. Y el pecado llegó a tal extremo que Dios lo que mandó fue a ángeles que trajeran fuego del cielo y los destruyan. Pero Jesús está diciendo acá que Sodoma era más receptiva al evangelio que las ciudades de Galilea. Que aunque tuvieron muchos privilegios, el rechazo a Cristo demuestra que su corazón era mucho más duro aún. La rebeldía era mucho más grande. Y por eso el juicio debe ser mucho mayor. Porque Sodoma fue destruida. No solamente cayó fuego del cielo y los consumió, sino que ese fuego es un fuego perpetuo en el que van a arder todos los habitantes de Sodoma por toda la eternidad. Pero a los que recibieron la luz y la rechazaron, ese tormento va a ser aún mucho mayor que lo que fue para Sodoma. Y es lo próximo que dice: por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Ahora vos decís: qué terrible. ¿Cómo el pueblo de Israel pudo hacer algo así? ¿Cómo pudo rechazar después de haber tenido tanta luz? Pero quiero sugerir esto. ¿Creemos por un momento que la luz que hoy nosotros tenemos es menos que la que tuvieron ellos? Pensá esto. Jesús le dijo a sus discípulos: les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me fuera, no vendría el Espíritu. Y el Espíritu va a convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. La luz que el mundo tiene hoy es aún mayor que la que tuvo con Cristo caminando entre ellos. Porque está el Espíritu haciendo esta obra en el mundo. El mensaje del Evangelio que ha sido predicado con fidelidad por la iglesia a través de los siglos, por 2000 años. Los dones que Dios ha dado a su pueblo que le capacitan para hacer esta tarea de la predicación. Nosotros tenemos la revelación completa de Dios. En las Escrituras tenemos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Mientras que ellos tenían solo parte, nosotros tenemos todo. Si va a ser mayor el castigo para Corazín y Betsaida que para Sodoma, ¿cuánto mayor castigo va a ser para la persona que esté escuchando ahora mismo este mensaje y endurece su corazón para no rendirse completamente a Cristo? El lugar del tormento va a ser aún mayor que lo que Jesús pronunció contra estas personas. Ay de los que endurecen su corazón al mensaje del Evangelio.
Y esto te hace temblar. Porque cuando vos le vas a hablar a alguien del evangelio, vos sabés esto. Si yo nunca le hablaría, esta persona iría al infierno. Pero el tormento al que esta persona se va a enfrentar por rechazarme va a ser mucho peor que si nunca me hubiese escuchado. Pero vos tenés que hablar porque Cristo te dijo que hables. Pero tu mensaje lo que está produciendo es mayor condenación y tormento para estas personas que están rechazando el evangelio. Qué tremendas palabras de Cristo. Qué confrontación para un pueblo que toma en poco pasar por alto el mensaje y no responder y no arrepentirse. No lo tomes en poco. El mensaje del evangelio espera la respuesta correcta, arrepentimiento. El peligro es que más luz es más responsabilidad. Y el engaño del corazón es que el orgullo te va a frenar para no doblar tus rodillas frente a tu Dios y abandonar todo tu pecado y venir a Él en sus términos y amarlo a Él por quien Él es. Tu corazón va a encontrar muchísimas excusas para resistir. Te digo, aún en esta misma mañana se hablaron cosas muy duras. Y yo me imagino en una excusa que puede generar tu corazón. Tu corazón puede decir, Dios sería tan cruel de no darle el evangelio a una persona que se podría convertir. Ese es un Dios malo. Así que a ese Dios yo no lo quiero. Tengo una noticia para darte. Este es el único Dios que existe. Este es el Dios verdadero. Él no es un Dios malo. Él es un Dios que no le debe la salvación a nadie. Y salvar a alguien es un acto de su gracia. Y el hecho de que Él extienda hoy sus brazos hacia vos no tiene que hacerte pensar, no lo voy a recibir porque Él es un Dios malo. Tiene que hacerte exaltarlo y alabarlo a Él por su misericordia de que hizo que llegue el evangelio a tu vida. Pero si vos en esta mañana cerrás tu corazón porque te parece demasiado dura la palabra del Señor, entonces ya sabés de dónde viene eso. No viene porque sea difícil las doctrinas de la Escritura o porque sean duras. Viene del orgullo del corazón que no quiere rendirse a la autoridad del mensaje de Dios en su palabra. Y vos lo que tenés que hacer en esta mañana es arrepentirte. Y es venir a Dios en sus términos. Aceptarlo como el rey que Él es. Y dejar que Él dirija toda tu vida. Dios va a juzgar a los perdidos a la luz, no solo de las cosas que hicieron, sino también a la luz de todo lo que podría haber pasado y sus consecuencias. Esto es algo tremendo, que Dios sepa no solamente todo lo que pasó en la historia de la humanidad y todo lo que está pasando. Él sabe cada pajarito que vuela y cada pajarito que cae. Él sabe cuántos pelos hay en tu cabeza. Todo eso lo sabe, pero ¿sabes qué más sabe Dios? Él sabe todas las variantes que podrían haber sucedido en toda la historia de la humanidad, con cada hecho, aún los más insignificantes. Él sabe cómo hubiese sido el resto de tu vida si esta mañana vos no venías al culto y cómo sería si vos sí venías al culto. Él sabe todas las variantes. Y lo que Jesús está diciendo es que Dios no es injusto. Y aunque te puede parecer Dios como un Dios malo, este pasaje te tiene que consolar pensando esto. Dios no es injusto. Y Dios en ese día final del juicio va a juzgar a estas personas aún por lo que podría haber pasado si Él hacía esto o aquello. Y a personas que se hubiesen convertido, si hubiesen enviado el mensaje, su lugar del tormento va a ser menos terrible que para los que rechazan abiertamente. El Señor no es injusto con nadie. Pero como decíamos recién, Él no le debe revelación a nadie. Él es soberano sobre la salvación. Y este pasaje no cambia la interpretación que claramente vemos en las Escrituras del Dios compasivo del que hablaba hace un instante, hace unos momentos. Un Dios que extiende su mano, un Dios que no quiere ver la muerte del impío.
solamente nos deja una gran expectativa de un Dios que no conocemos totalmente. Un Dios que nunca vas a poder meter en tus definiciones y decir, ahora sé todo de Dios. Un Dios que rompe todos los moldes. Un Dios que sabe más que vos. Y que en lo que Él sabe no te ha revelado todo lo que Él piensa. Solo lo que necesitas saber para que vengas a Él. Y Dios dice que este es el momento de la salvación. Entonces ese juicio final depende de las oportunidades que la persona tuvo y a las cuales rechazó. Yo decía recién, nadie queda igual frente a la predicación del Evangelio. El Evangelio va a hacer su efecto en los corazones. Va a guiar a personas a su bien eterno o va a hundirles aún en mayor condenación si rechazan. Y esa es la tarea que el Señor nos dio para hacer, salir al mundo y hablar estas palabras. Esta es la verdad. Esta no es una verdad más. Estas no son opiniones. Estas no son mis ideas. Este es el mensaje de Cristo para cada uno de nosotros esta mañana. Oramos. Padre, ¿quién puede escuchar estas palabras sin conmoverse? Tu pueblo las escucha y se quiebra. Porque no queremos que ninguno perezca. Queremos que todos sean salvos. Y pensar de que existe un infierno. Y de que muchos van por el camino que lleva a la perdición. Y pensar que muchos van engañados, sin nunca haberse arrepentido. Sintiéndose seguros, pero con un corazón endurecido. Y pensar que su condenación en el infierno va a ser peor que la de Hitler o de las personas que tomamos como más pecadoras. Nos quiebra el corazón. Porque son personas que amamos. Señor, solo podemos clamarte a ti. Ten misericordia. Obra con tu espíritu, quebranta el alma. Concede la fe, permite la salvación. Aún en este mismo momento, levanta los ojos de estas personas al cielo y que puedan ver a su Salvador ahí, extendiendo sus brazos, llamándole, invitándole. El que tiene sed, venga y beba del agua de la vida gratuitamente. Y aunque implique morir a todo en esta vida, permite que estén dispuestos, porque el que haya su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de Cristo la va a hallar. Señor, te ruego que nos des valentía para predicar el Evangelio tal como Cristo lo predicó. Hoy el Evangelio ha sido tan maltratado, tan diluido. Señor, el Evangelio ofende. El Evangelio golpea el corazón porque atenta contra nuestro orgullo. No somos Dios, tú eres Dios. Tú te revelas, tú nos llamas. Nosotros nos rendimos a tu sabiduría, a tu grandeza, a tu autoridad y esperamos en tu salvación. Gracias, Señor, por la obra de gracia que has hecho en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.